Muy buenos días. Bienvenidos a la clase correspondiente al tercer módulo de la cátedra Introducción al Derecho. Este tercer módulo se refiere o vamos a tratar lo que se ha denominado las fuentes del derecho. En primer lugar, debemos tener claro lo que se denomina o qué significa fuentes del derecho. Para esto nos remontamos a lo que para nosotros en el común significa una fuente. Es algo de donde brota algo. De manera que en el aspecto jurídico, fuente del derecho bien puede ser un órgano, puede ser un fenómeno de donde brota o surge el derecho. Las fuentes del derecho han sido clasificadas en históricas, en materiales o reales y en formas. Las fuentes históricas son aquellas en las cuales la norma viene a ser una entidad de carácter espiritual, de carácter cultural y fundamentalmente tiene que ver con los sentidos. Necesita algo sobre lo cual posarse para ser conservada y transmitida. Y ese instrumento que nos permite conocerlas está constituido por los documentos, publicaciones, inscripciones, ya sea que estén, las consigamos en piedra o en papel o en pergaminos o mediante la tradición oral a través de cuentos u otros materiales. Así como las traducciones que se han hecho de esos distintos elementos que han sido encontrados por el ser humano en sus investigaciones relacionadas con la historia o el origen del mismo. Por ejemplo, o un ejemplo de fuentes históricas, podríamos hablar de las 12 tablas, del Código de Hammurabi, de la Constitución Justinianea, también podríamos hacer referencia incluso al Decálogo o los 10 mandamientos bíblicos. Por todas estas contienen normas de derecho. En estas normas o estas fuentes formales nos permiten o se constituyen en fuentes de conocimiento que nos hacen saber de la existencia de normas tanto en el momento histórico en que vivimos como en lo que se refiere a la existencia jurídica de los pueblos que nos han precedido. De allí que les nombré como ejemplos el Código de Hammurabi, que es la primera normatividad que hubo en la época babilónica, los 10 mandamientos, el Decálogo de la religión cristiana, que constituye el antecedente de lo que es la ley judaica y por la que se rige el pueblo judío, el Código Justinianeo, que es la fuente más expedita de lo que es nuestro derecho conocido como tal, proveniente de la legislación o de la costumbre, de la legislación romana. De allí que el derecho romano pues es la base de todo nuestro sistema jurídico. Y también, bueno, podríamos hablar del Corán, que es la fuente del derecho islámico, y también se puede hablar incluso de las fuentes o de las normas que regían la vida de los pueblos indígenas y que aún regulan muchos aspectos de la vida de los pueblos indígenas, digamos, viniéndonos a Venezuela, sobrevivientes en Venezuela, por ejemplo, las normas de los pueblos indígenas que ocupan la región zuliana. Ellos allí se rigen por ciertas normas en cuanto a casamiento, a las
distribución de la tierra y distribución de las cuestiones hereditarias. Por otra parte, las fuentes materiales o reales son aquellos factores o circunstancias o elementos que condicionan y determinan el contenido de las normas jurídicas. Entre las fuentes materiales podríamos hablar de los fenómenos sociales. Esencialmente los fenómenos sociales que como grupo social se generan y que dan origen a determinadas normas jurídicas. Por ejemplo, podríamos hablar de el cuidado de los animales domésticos. Esto se ha ido convirtiendo de tal manera que actualmente existe una normativa que protege a dichos animales domésticos, igual con el ambiente, igual con la parte tecnológica, la aplicación o la necesidad de regular el área tecnológica llevó a los seres humanos a crear o a generar normas que regulen dicha actividad del ser humano. Por otra parte, tenemos las fuentes formales que no son otra cosa que los procedimientos. Por eso se denominan formales, hablan de forma. Los procedimientos que hacen que las normas tengan el carácter de jurídicas, vale decir que sean obligatorias por ser coercibles, que ponen todo el aparato del Estado detrás del precepto para crear la posibilidad de materializar una sanción en caso de su incumplimiento. De aquí surge lo que hemos denominado o lo que se ha denominado en el ámbito jurídico la ley. La ley no es más que la norma escrita. En sentido jurídico podemos decir que la ley expresa una relación normativa regida por el principio de la normatividad del deber ser, entendida como norma o como disposición general y abstracta que por vía objetiva y permanente y particularmente coercitiva va a regir la actividad de los integrantes de la sociedad. Todos sabemos pues que existen leyes y esas leyes regulan nuestro actuar, pero esas leyes a su vez contienen la fuerza que las hace, o la fuerza o digamos el poder, detrás de ellas está el poder del aparataje del Estado que puede hacer que ésta sea de obligatorio cumplimiento, y en caso de que incumplamos, omitamos cumplirla o violentemos dichas normas, podamos ser sujetos de una sanción por parte del Estado. En sentido restringido, norma jurídica o la ley no es más que la forma de expresión normativa propia del proceso legislativo, entendiendo también proceso legislativo en sentido estricto, como la actividad de las cámaras del Parlamento o del Poder Legislativo. Es decir, ley es lo que emerge de la función que cumple el Poder Legislativo. De allí su nombre, legislativo, porque debe legislar, debe generar las leyes que van a regular el comportamiento de nosotros como parte de una sociedad. Entre las características de la ley tenemos que está su objetividad, es decir, que debe ser expresión de la voluntad general. No puede ser arbitraria, aunque algunas personas pueden utilizarlas arbitrariamente, independientemente de que éstas no lo sean en su origen. Tienen un carácter de permanencia en el tiempo, es decir, la ley no se dicta
para la vida de las personas que la han elaborado, sino para situaciones objetivas. Estando su vida, es decir, la vigencia de la ley, condicionada a disposiciones legales expresas y puede ser derogada por otra ley. También es característica de la ley la generalidad. ¿Por qué? Porque las normas son dictadas para todas aquellas personas que estén o que incurran o a quienes se les presente la condición o la situación prevista en la ley o prevista por el supuesto normativo, para una categoría de personas que es la que queda incluida dentro del tipo legal. Es decir, la legislación penal, el Código Penal, ha sido creado para regular la actividad o la actuación de aquellas personas que incurren en cada uno de los hechos que están especificados como delitos en el Código Penal. Es abstracta, la ley debe ser abstracta, es decir, las leyes no se dictan para solución de un caso concreto, es decir, no hay una ley por caso, sino que se trata de una solución para una categoría de casos, para un grupo de casos. Por ejemplo, en el Código Civil se establecen los requisitos para el matrimonio. Allí no se especifican los requisitos para el matrimonio de Yanitza Chacón, sino los requisitos para el matrimonio independientemente de quién sea la persona que vaya a contraer matrimonio. Regula la vida de las personas que están en relación, es decir, la ley toma en consideración aspectos internos de la vida estrictamente individual de las personas, pero en vista de alguna interferencia intersubjetiva de conductas. Es decir, todas las leyes van dirigidas, como bien vimos en la clase relacionada con el ordenamiento o con las normas jurídicas, están dirigidas a regular relaciones entre dos personas físicas, relaciones entre personas físicas y personas jurídicas, relaciones entre personas jurídicas, relaciones entre el Estado como persona jurídica y los particulares, o relaciones entre el Estado fungiendo como persona particular en relación con los particulares. Esto es materia del derecho civil, pero solo se los estoy dando a manera de ejemplo. La ley debe provenir de una fuente idónea, es decir, el ordenamiento jurídico establece las formas de elaboración de la ley, las fuentes formales de producción y solo cuando llenan los requisitos establecidos por la misma ley es que se hace obligatoria. Finalmente, una característica, y si no es, digamos, la más relevante, es su coercibilidad. La ley no puede dejar de ser coercible, porque si deja de ser coercible, deja de ser norma jurídica. Podrá ser norma social, podrá ser convencional social, podrá ser norma religiosa, pero no es norma jurídica. De manera pues que es muy importante que ustedes tengan claro que la coercibilidad, la posibilidad de obtener su obligatorio cumplimiento por parte del Estado es característica fundamental de la ley. Para esto, para que la ley sea coercible, es decir, sea obligatoria, tenga características de generalidad, sea abstracta y pueda regular la vida de las personas en relación, debe pasar por lo que se ha denominado el proceso de formación de las leyes. El proceso de formación de las leyes es una actividad propia del poder legislativo. Es importante
que tengan en cuenta que la ley proviene o tiene como base no, está siguiendo en la pirámide kelsiana, sigue a su punta, que es la Constitución. La diferencia entre Constitución y ley es que, a pesar de que ambas son leyes, su rango es diferente. La Constitución es fundamental con respecto a la validez de la ley. Es decir, la ley, para ser válida, tiene que adaptarse a los lineamientos generales establecidos en la Constitución. No puede violentar las normas constitucionales. Así pues, ¿por qué? Porque la Constitución no es más sino que el conjunto de leyes y normas que representan los fundamentos del Estado. Contiene los principios que rigen y organizan el Estado, así como la actuación de las personas, tanto particulares como públicas, en tanto sujetos mismos que son del Estado. La Constitución encabeza nuestro sistema jurídico y por referencia a ella es que se determina la validez formal de las demás normas jurídicas, entre estas la ley. La ley formal, para que la ley sea formal, deben concurrir una serie de requisitos estrictos que constituyen el proceso por el cual pasa la norma para hacerse jurídica, obligatoria y coercible. Eso es lo que se denomina ley formal, es decir, cuando concurren los requisitos por los cuales debe pasar una ley para que sea jurídica, obligatoria y coercible. Y la ley material, además del aspecto formal, contiene alguna determinación imperativa del obrar, es decir, que tenga contenido jurídico, que regule de manera imperativa una conducta. Existen dos tipos de ley, tres tipos de leyes fundamentalmente. Las leyes ordinarias, las leyes, o tres tipos no, perdón. Existen, las podemos definir como leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes de base, leyes de desarrollo y leyes habilitantes. Y se definen de acuerdo a las materias que cada una regula, de acuerdo a los fines que cada una persigue, y por eso, dependiendo de eso, es el número de votos que se requieren para su aprobación en el proceso de elaboración de ley previsto en el artículo 203 y siguientes de la Constitución Nacional. De manera pues que nosotros en el sistema jurídico venezolano, para que una ley sea legítimamente generada, debe cumplir con requisitos y los pasos o el proceso de elaboración previsto en nuestra Constitución a partir del artículo 203. De allí que el proceso es el siguiente, se los diré a manera general, en la guía correspondiente pues irá especificado con detalle cada uno de esos aspectos. Debe prever una iniciativa. Esto está contemplado en el artículo 204, que establece quiénes pueden presentar los proyectos de ley para los inicios de discusión. Puede ser una persona particular, puede ser un miembro del Poder Legislativo, puede ser un miembro de cualquiera de los otros órganos o poderes que regulan el Estado. Pueden ser la sociedad civil organizada o un gremio cualquiera. En segundo lugar, la discusión. Previsto el proceso de discusión en el artículo 207 constitucional. Según este, hay dos discusiones. Se establece en los días
la cantidad de días que deben discutirse, bien sea que se trate de leyes constitucionales o reglamentarias. El artículo 208 dispone todo lo relacionado con la primera discusión, que comprende la exposición de motivos, es decir, por qué se está proponiendo dicha ley, qué es lo que se pretende conseguir con ella, a quiénes va a regular, cuáles son los mecanismos que se van a utilizar. Esto es lo que se denomina la exposición de motivos. También en esta primera discusión se van a discutir, valga la redundancia, los objetivos, el alcance y la viabilidad de dicha ley para determinar si la misma es pertinente o no, y a partir de allí se empezará a discutir su articulado. Aprobada el proyecto en una primera discusión, se remite este proyecto a una comisión permanente que esté relacionada directamente con la materia objeto de la ley. Posteriormente, según establece el artículo 209, recibido el informe de la comisión, se da inicio a la segunda discusión, que comprende la discusión artículo por artículo del proyecto, y allí intervienen todos los miembros del Poder Legislativo que tengan algo que opinar respecto de dicha ley, bien sea para aprobar su contenido, bien sea para hacer alguna aclaratoria, bien sea para solicitar o proponer alguna reforma a su redacción, o para oponerse totalmente a dicho artículo. Después de esto, si se aprueba la ley, el proyecto sin modificaciones, la ley es sancionada. Ahora, si la ley sufre modificaciones, se devuelve a la comisión para que ésta incluya las modificaciones que se propusieron, y leída la nueva versión en plenario, se decidirá por mayoría de votos lo procedente. Si resulta discrepancia, la misma podrá ser sancionada, pero se realizarán las consultas previstas en el artículo 211 constitucional. Posteriormente, el paso siguiente es la sanción o aprobación, que se realiza en plenaria del Poder Legislativo. El número de diputados que exige la Constitución Nacional debe votar a favor del proyecto para que este sea aprobado. Es un acto formal por el cual la aprobación de la ley se convierte ya en una ley. Existe, sin embargo, una categoría de leyes que no pasa por este proceso que les acabo de decir someramente, sino que son las denominadas leyes habilitantes. Es una forma excepcional de crear leyes que no sigue el procedimiento constitucional establecido en los artículos 204 y siguiente de la Constitución, sino que se regula por lo establecido en el artículo 236, numeral 8 de la Constitución. Leyes habilitantes pues son las que decreta el Poder Ejecutivo en cabeza del Presidente de la República, previa autorización del Poder Legislativo para que legisle el Presidente en determinadas materias, específicas que se le señalan en el momento en que se le habilita para que promulgue las leyes. Esto también pues conlleva un procedimiento que se les explicará a profundidad en la guía correspondiente. El último paso, los dos últimos pasos en el proceso de formación de las leyes son la promulgación, previsto en el artículo 213 constitucional, según la cual el presidente de la República
ordenará su publicación en Gaceta Oficial previo haber refrendado dicha ley. Puede solicitar el presidente algunas modificaciones, puede también aplicar lo que se denomina el veto presidencial, es decir, impedir pues que se promulgue dicha ley por no estar de acuerdo con esta. Puede promulgarla e incluso puede soltar que no se promulgue por considerarla inconstitucional, y en este caso se recurrirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien deberá emitir un pronunciamiento acerca de si es o no constitucional dicha ley. Y por último, la publicación de la ley que se hace a través de la Gaceta Oficial. También el presidente de la Asamblea puede promulgar una ley en la Gaceta de la Asamblea Nacional, pero la vigencia en este caso se entra en vigor una vez publicada dicha ley. Se da una especie de vacatio legis, es decir, se publica en la Gaceta de la Asamblea, pero no entra a regir a la generalidad de la población, sino vencido ese tiempo de la vacatio legis. También existen otros actos del Poder Ejecutivo, que son los denominados decretos leyes, que establecen reglas de derecho sobre materias propias de la ley. Es una manifestación de anomalía en la vida pública. Se dictan siempre en situaciones de urgencia o emergencias, tal y como lo establece el artículo 236, numeral 8 de la Constitución. Estos decretos leyes del Poder Ejecutivo ofrecen la posibilidad constitucional al Poder Ejecutivo de crear normas con rango de ley sin la intervención o la autorización previa del Poder Legislativo. Se asemeja a las normas de rango legal que dictan las dictaduras o gobiernos de facto, y es diferente en gobiernos democráticos por cuanto están amparados por la Constitución Nacional. También tenemos los reglamentos, que no son más que declaraciones escritas y unilaterales emanadas de las autoridades administrativas creadoras de reglas de derecho de grado inferior a las leyes, tal y como lo establece el artículo 236, numerales 10 y 24. Estos reglamentos son una prerrogativa por la que las administraciones públicas pueden crear normas subordinadas a las leyes, reglamentos, decretos e instrucciones. En cuanto a la derogación de la ley, también denominada abolición, revocación o anulación, estas proceden cuando se promulga otra ley que las deroga, o que las deroga siempre y cuando sea procedente de una autoridad legítima. En cuanto a la costumbre jurídica, podríamos decir que es la primera fuente formal del derecho. Luego de la costumbre, pues surgieron códigos y leyes. La costumbre jurídica no es más que la reiteración de un determinado comportamiento por parte de la mayoría del conglomerado social. Este es el elemento externo o material con la convicción de su valor jurídico y obligatoriedad. Este es el elemento psicológico. El carácter jurídico de la costumbre es la presencia de dos condiciones esenciales: la repetición constante y reiterada de un comportamiento y la convicción de su valor jurídico, de que responden a una necesidad jurídica, es decir, es obligatorio. Los tipos de costumbres son tres. Secundum legem es aquella a la que la ley hace referencia de forma expresa o tácita. Contra legem, que es aquella que introduce una norma que es contraria a la ley escrita.
derogatoria incluso cuando se impone su obligación por el desuso, su aplicación por el desuso, y preterlegen, que es aquella que regula situaciones que no están contempladas en la ley. El valor de la costumbre jurídica pues es una fuente subsidiaria que solo regirá en defecto de una ley aplicable y regula situaciones o asuntos no regulados por la ley. La naturaleza de la costumbre, pues hay quienes hablan de la teoría legalista, según la cual son actos humanos realizados por la costumbre, que son imprecisos, son empíricos, irracionales, y nada hay en ellos que los haga coercibles. Hay una teoría que afirma que sí tiene un valor intrínseco, que es de tal naturaleza que tiene el valor de ser una fuente de derecho independiente de la ley que lo reconozca o no. Los elementos de la costumbre son dos: el externo, como ya les dije, que es la conducta que se repite con regularidad por los miembros de una sociedad durante un lapso de tiempo más o menos largo, y el elemento interno, que es la idea que tiene una misma comunidad jurídica de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y debe, por tanto, aplicarse a los órganos del poder público. La doctrina es otra fuente de derecho. La doctrina no es más que la teoría sustentada por varios tratadistas respecto de importantes cuestiones de derecho. Son las opiniones científicamente fundadas por los tratadistas y estudiosos de cada rama del derecho. Proporciona una innegable ayuda en orden a la interpretación de las normas y sirven de apoyo en el momento de legislar. La función de la doctrina es una fuente muy importante y muy viva del derecho, forja el vocabulario y las nociones jurídicas que el legislador emplea y desarrolla los métodos que servirán para descubrir el derecho e interpretar las leyes. En cuanto al valor de la doctrina, tenemos que tiene el valor de fuente indirecta porque depende de la categoría del autor, aunado a que es solo orientativo a la hora de interpretar. Su utilidad: suministrar razones para resolver casos concretos más allá de las estrictamente suministradas por el derecho explícito. Representa pues una herramienta fundamental para los operadores jurídicos, suministra justificaciones y argumentos a las diferentes tesis que se puedan extraer según el enfoque a que se recurra. También existen otras fuentes como la sentencia jurisdiccional, que viene a constituirse en una norma jurídica de carácter individual empleada para declarar el derecho en un caso concreto. Solo obliga o faculta a una o varias personas individualmente consideradas. Es decir, son las sentencias que emiten los jueces en los distintos tribunales de la República. El negocio jurídico o convención jurídica es otra fuente de derecho, que no es más que el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos dirigido a la producción de determinados efectos protegidos por normas jurídicas generales y abstractas. También está el tratado, que es el acuerdo concluido entre dos o más miembros de la comunidad jurídica internacional destinado a producir determinados efectos jurídicos. No viene a ser más que un acuerdo, por ejemplo, un acuerdo sobre aranceles. Y por último, la declaración unilateral de voluntad, que son normas de carácter individualizante, como puede ser un testamento. Esta es todo lo correspondiente, pues, en líneas generales a lo que son las fuentes del derecho. Esto será explicado de manera más profunda y detallada en la guía de estudio correspondiente a los fines de la realización por parte de ustedes de la actividad evaluativa que corresponde a este módulo. Cualquier duda que tengan respecto a este módulo, pues no duden en hacerla a través de la
del aula relacionada con la cátedra, y lo mismo con respecto a la actividad evaluativa correspondiente a la misma, que la subiré el día de mañana al aula correspondiente. Es todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.